dos preguntas de la prensa de Estados Unidos, dos de la prensa internacional, y luego seguiremos a partir de allí. Mm. Es un placer estar aquí en la OTAN con 31 aliados, también con mi esposa Jenny, quien se ha reunido con familiares de los soldados aquí en Alemania. De eso es de lo que se trata para mí, para el presidente Trump, para el Departamento de Defensa. Quiero darle un agradecimiento especial al secretario general Ruta por su liderazgo, por su amistad, por su franqueza y su sentido de urgencia sobre el tema que nos ocupa, lo cual es excepcional, hablando del líder de la OTAN. Estamos trabajando muy de cerca con él y con su equipo. Y antes de hablar de lo que estamos haciendo desde el ámbito ministerial, debo decirles lo siguiente. Primero, desde nuestra perspectiva, los objetivos estratégicos de la OTAN son evitar un conflicto a gran escala en Europa, disuadir la agresión nuclear y no nuclear y derrotar amenazas contra los miembros del tratado si la disuasión no funciona. Segundo, Estados Unidos está comprometido a tener una OTAN más fuerte y letal, pero debemos asegurar que el compromiso de Europa y Canadá con el artículo 3 del tratado sea igual de firme. El artículo 3 dice que los aliados, y cito, mediante asistencia directa y mutua, deben mantener su capacidad individual y colectiva para resistir un ataque armado. Los líderes de nuestros aliados europeos deben asumir la responsabilidad primordial por la defensa del continente, lo que significa la seguridad encarada por todos los aliados, entendiendo las realidades estratégicas, y esto es un imperativo considerando las realidades estratégicas que enfrentamos. Y esto comienza con incrementar el gasto de defensa. Como ha dicho el presidente Trump, el 2% es un punto de partida, pero no es suficiente. Ni 3 ni 4%. Más bien 5%, una inversión real, con un sentido real de urgencia. Podemos hablar todo lo que queramos de valores, y esto es muy importante, pero los valores no se pueden disparar. No se pueden disparar banderas o discursos fuertes. Nada reemplaza el poder tangible. Aunque no nos guste el mundo en que vivimos, a veces no hay alternativa para el poderío militar. Incrementar, pues, el gasto militar de los aliados es crucial, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos. También es crucial incrementar nuestra capacidad de industria militar a ambos lados del Atlántico. Nuestros dólares, euros, libras deben traducirse en capacidad real, y Estados Unidos está comprometido totalmente bajo el liderazgo del presidente Trump de perseguir estos objetivos de cara a las amenazas contemporáneas. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el grupo de contacto de Ucrania. Hoy participé en la reunión ministerial de la OTAN y del Consejo para Ucrania. En ambos casos hablamos de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Tuve la oportunidad de informar a los aliados sobre las prioridades del presidente Trump. Una solución pacífica y diplomática para la guerra lo más pronto posible, de una forma que conduzca a una paz perdurable. El Departamento de Defensa de Estados Unidos apoya plenamente las iniciativas del presidente Trump y apoyamos este esfuerzo. Somos líderes en la asistencia militar a Ucrania, incrementando las contribuciones y con una mayor participación en la asistencia de seguridad para Ucrania en el futuro. Quiero agradecerle a mi contraparte de Gran Bretaña, el secretario de Defensa John Healey, por haber sido el anfitrión de esta reunión del grupo de contacto y por su liderazgo en apoyo a Ucrania. El presidente Trump me ha dado una misión clara: conseguir la paz gracias a la fuerza, y que pongamos a Estados Unidos primero, a nuestra gente, a nuestros contribuyentes, nuestras fronteras y nuestra seguridad. Lo estamos haciendo reviviendo el espíritu
de nuestros soldados reconstruyendo nuestras Fuerzas Armadas y trabajando en la capacidad disuasiva. La OTAN debería hacer otro tanto. La OTAN es una gran alianza, la alianza defensiva más exitosa en la historia. Pero para que sea perdurable, nuestros aliados tienen que hacer mucho más por la defensa de Europa. Tenemos que devolverle la grandeza a la OTAN. Y esto comienza con el gasto de defensa, pero también debe incluir la revitalización de la base industrial de defensa transatlántica, adoptar nuevas tecnologías, dándole prioridad a la preparación y a la capacidad letal y teniendo una verdadera capacidad disuasiva. Y voy a concluir con lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el general y luego presidente Eisenhower fue uno de los principales partidarios de la OTAN. Él creía en una alianza firme con Europa, pero hacia el final de su presidencia, hasta él mismo tenía reservas en que Europa no estaba haciendo suficiente por su propia defensa, diciendo que se estaban aprovechando del tío Sam. Este gobierno cree en las alianzas, cree profundamente en las alianzas, pero que quede claro, el presidente Trump no va a permitir que nadie se burle del tío Sam. Gracias. Preguntas. Comencemos con la comitiva de prensa de Estados Unidos. Gracias, secretario Hexet. Usted se ha concentrado en lo que está cediendo Ucrania. ¿Qué concesiones pedirían de Putin? Comenzaría diciéndole que los argumentos que se han planteado, lo que se está poniendo en la mesa en este momento, se habla de concesiones a Vladimir Putin o que el presidente no debería hacer ciertas cosas. Yo rechazo esa premisa. Hay una razón por la que se están abriendo negociaciones en este momento. Hace solo unas semanas, después de la juramentación del presidente Trump, Vladimir Putin responde ante la fuerza. En 2014 invadió a Crimea y no fue bajo la presidencia de Donald Trump. Durante 4 años no hubo agresión de Rusia entre 2016 y 2020. En 2022, Vladimir Putin agredió a Ucrania. Nuevamente, el presidente Trump no estaba en la presidencia de los Estados Unidos. Así que cualquier sugerencia que Estados Unidos estuviera haciendo algo que no sea negociar desde una posición de fuerza es una falacia histórica. Al hablar de qué es lo que habría que ceder o no, las negociaciones, tenemos en la mesa un excelente negociador en una posición de fuerza para lidiar con Vladimir Putin y con Zelensky. Nadie va a conseguir todo lo que quieren. Hay que entender quién fue quien lanzó la agresión para empezar, pero no se me ocurre un mejor líder para unir a estos dos líderes y forjar una paz perdurable que a la larga beneficie a Ucrania, que ponga fin a las muertes, como ha dicho el presidente Trump que quiere hacer, y que se pueda garantizar con la preparación de Europa para respaldar lo que se acuerde. ¿Por qué no invocar el artículo 5 para la fuerza de la OTAN que pudiera ser movilizada? ¿Cómo sería eso un disuasivo para el presidente Putin? Déjeme ser claro frente a algo concerniente a la afiliación a la OTAN o un resultado de las negociaciones. Lo que he dicho como parte del preámbulo de estas negociaciones encabezadas por el presidente Trump. Dicho todo eso, estas negociaciones las está encabezando el presidente Trump. Todo está en la mesa en sus conversaciones con Vladimir Putin y con Zelensky. ¿Qué es lo que él decida hacer o no? Dependerá del líder del mundo libre, del presidente Trump. Así que yo no voy a venir aquí al podio para decir qué es lo que el presidente Trump va a hacer o no, qué se va a aceptar o se va a descartar, qué concesiones se pueden hacer o no. Yo puedo analizar
como nuestro equipo, que es realista. Es muy importante tener una conversación realista y esto no se ha visto mucho. Esto es importante en una conversación entre amigos, pero cuando hablamos de si las fronteras van a volver a donde estaban en 2014, esa no es una concesión a Vladimir Putin, es un reconocimiento de la realidad en el terreno después de los enormes sacrificios de Ucrania y de los aliados y el entendido que una paz negociada va a requerir algún tipo de demarcación que ninguna de las dos partes pueda querer. Pero no me compete a mí el definir esos parámetros, siendo que el presidente de los Estados Unidos está encabezando estas complejas negociaciones. Gracias, señor secretario. Considerando esta posición, ¿qué ventaja le queda a Ucrania si Estados Unidos piensa recortar la asistencia militar y si los aliados de la OTAN fueran atacados por Rusia, Estados Unidos honraría sus obligaciones bajo el artículo 5? He dicho que estamos comprometidos con la alianza y esto es parte de la alianza. Eh, Hablamos del artículo 3. Eh, pero esto es un punto político muy bajo. Eh, Hay que reconocer las realidades en el terreno. El presidente Zelensky entiende la realidad, el presidente Putin entiende la realidad y el presidente Trump, como negociador, entiende esa dinámica también. En modo alguno, aunque nosotros encabezamos las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo, nada de esto va a limitar al comandante en jefe en sus acciones. Él tiene las cartas en la mano y si bien los medios tradicionales quieren jugar al ajedrez con estas cosas, este es el mismo juego que se ha jugado desde hace décadas. Una y otra vez, el presidente Trump encuentra la forma de funcionar en este ambiente, logrando acuerdos, generando oportunidades en base a las realidades. Vean, por ejemplo, las conversaciones que ha tenido el secretario del Tesoro en Kiev recientemente con el presidente Zelensky, lo cual va a continuar en Múnich con el vicepresidente y el secretario de Estado sobre inversiones y recursos en Ucrania. No me quiero adelantar a decisiones o anuncios que se puedan hacer. Pueden pasar muchas cosas. El presidente Trump, como empresario, entiende que una relación de inversión con Ucrania a largo plazo es algo más tangible que cualquier promesa o declaración de valores compartidos, aunque los hay. Así que hay acuerdos tangibles en lo militar, en lo económico, en lo diplomático, que abren posibilidades. Hay oportunidades de demostrar esa solidaridad y esto va a ser reconocido claramente por Vladimir Putin. Hay numerosas oportunidades que el presidente puede aprovechar en estas negociaciones, así que yo rechazo de plano la premisa que el presidente Trump no estuviera jugando todas las cartas, cuando él entiende qué es lo que está en juego. Secretario, usted ha hablado de tratar de llevar a Putin y a Zelensky a la mesa. ¿Puede usted garantizar que no se le impondrá a Ucrania un acuerdo que no quiera aceptar y van a incluir a Europa en las negociaciones pertinentes a la seguridad europea? Y puede decirnos si Estados Unidos va a seguir dotando de armas a Ucrania durante las negociaciones. En cuanto a la primera parte de su pregunta, no es mi decisión. El presidente va a encabezar estas negociaciones con el secretario de Estado, su asesor de seguridad nacional y otros funcionarios que serán parte de esto. Nosotros tenemos nuestro papel hablando con los aliados de la OTAN sobre cómo luce todo esto. El presidente Trump, eh, él, por si se lo perdieron, él
llamó a Vladimir Putin y al presidente Zelensky. Cualquier negociación que tenga lugar sería con ambos. También es alentador lo que ha dicho el secretario general. Ciertamente, esto se condice con la realidad del momento, la necesidad de la paz, y la alianza de la OTAN y los aliados europeos tendrán un papel que desempeñar aquí. La conversación del presidente Trump con estos dos países es fundamental para llegar a un acuerdo, pero yo no voy a ser parte de esos detalles diplomáticos. Hay especialistas en esa área en el gobierno de Trump. En cuanto a la asistencia de seguridad, seguimos distribuyendo lo que ha sido asignado y creo que sería apropiado decir que los fondos futuros, menores o mayores, serán algo que estará en la mesa durante las negociaciones. El presidente va a determinar cuál es el factor más determinante de cara al futuro. Hay que entender el interés de Vladimir Putin en Ucrania desde ese ya tiempo. Buenas tardes, señor secretario. Dos preguntas, por favor. La primera concierne a la nueva promesa de gasto de defensa. Cuando usted y el presidente Trump hablan de llevar esto a 5%, ¿quiere decir que esto se aplica solo a los aliados europeos o esto también incluye a Estados Unidos, que está en este momento en 3,4% según estadísticas de la OTAN? Y si ese fuera el caso, ¿cuándo cree que llegaría Estados Unidos a esa meta de gasto de defensa? Número uno. Y número dos, usted decía ayer que los europeos deben asumir las riendas de su propia seguridad. Así que pueden esperar los europeos que a la larga Estados Unidos retire de Europa la mayor parte de sus fuerzas, dejando solamente lo necesario para una disuasión nuclear. Sé que esto está en revisión y no espero que me dé cifras, pero puede darnos una perspectiva de lo que podemos esperar. Creo que nadie puede o debería cuestionar la disposición de Estados Unidos a invertir en seguridad nacional. Tenemos un presupuesto de 850.000 millones de dólares dedicado a la defensa. Yo debo asegurarme que cada dólar se utilice sabiamente. Por eso insistimos en auditorías del Pentágono y en eliminar el desperdicio. 3,4% es una inversión bastante robusta, mayor que la de muchos de nuestros aliados en la OTAN. Cualquier ministro de Defensa le diría, si le dijera que no quiere más, estaría mintiendo. Yo lo entiendo. Nosotros también tenemos nuestras propias consideraciones presupuestarias, pero no creo que la falta de disposición de los aliados de la OTAN de incrementar su gasto de defensa no se puede contrastar con la contribución de Estados Unidos. Estamos muy comprometidos con la OTAN, con nuestros aliados, pero si no compartimos la carga, si no tenemos los incentivos apropiados para que los países europeos inviertan, nos veríamos obligados a responder por todos y para todos todo el tiempo, y en un mundo de limitaciones fiscales nuevamente caemos en esa palabra, la realidad. Esto no se condice con la realidad. Sí, tenemos expectativas de la contribución de nuestros amigos y solidariamente les decimos que tienen que invertir más en su defensa, en la defensa de sus países y su continente, entendiendo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense siguen a su lado. Pero no se puede esperar que Estados Unidos sea el garante permanente de este proceso que ya observaba Eisenhower después de la Segunda Guerra Mundial. El dividendo de la paz tiene que terminar. Hay burócratas con ambiciones en todo el mundo, desde Rusia a China comunista. O Occidente despierta a esa realidad y se trabaja junto con la OTAN, o estaríamos abandonando esa responsabilidad en las manos de alguien que quizá no comparta estos valores.
En cuanto a Europa, nunca hemos hablado de abandonar a nuestros aliados de Europa, no se ha tomado ninguna decisión sobre niveles de fuerzas. Esa es una discusión que se realizará en negociaciones de alto nivel con el comandante en jefe. Y eso será a posteriori. Pero hay el reconocimiento que las ambiciones de China comunista son una amenaza para los pueblos libres de todo el mundo, incluyendo la región Indo-Pacífica. Y tiene todo el sentido el usar nuestras ventajas comparativas. Los países europeos están invirtiendo aquí en la defensa de este continente y de los aliados frente a un agresor con ambiciones en este continente. Me parece que eso es lo apropiado, y no lo digo por ser condescendiente, sino que invertir en la defensa del continente tiene sentido. Lo apoyamos. Tiene sentido comparativamente, geográficamente, para Estados Unidos y aliados en el Pacífico, Japón, Corea del Sur, las Filipinas y otros, que inviertan en incrementar capacidad en el Pacífico para proyectar poderío en la región con una finalidad disuasiva. Eso es algo que solo puede encabezar los Estados Unidos. Ojalá pudiéramos estar en todas partes al mismo tiempo. Seguiremos siendo solidarios con nuestros aliados y socios y queremos alentarlos a todos a invertir más para tener ese efecto multiplicador, pero esto requiere conversaciones realistas. Aquellos en los medios, no lo digo de manera particular, pero estas especulaciones de los medios están tratando de abrir una brecha entre los aliados que no existe. Entendemos la importancia de la alianza, pero el status quo no se puede mantener para siempre considerando las realidades fiscales. Europa tiene que invertir más, la OTAN tiene que invertir más, y nos sentimos muy alentados por lo que ha dicho el secretario general y por lo que han dicho muchos de nuestros aliados a puertas cerradas, reconociendo esta realidad. Y por eso, cuando hablo de devolver la grandeza a la OTAN, esta fue la meta que se trazó el presidente Trump en 2017. La prensa dice, el presidente Trump está abandonando a la OTAN, le está dando la espalda. Esos son los titulares en 2017 y 2018. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Que esas conversaciones fuertes incrementaron la inversión, y en este momento casi todos los países de la OTAN están cumpliendo con esa meta de 2% que se estableció y se consideró muy alta en ese momento. Pero se requieren más inversiones considerando nuestra realidad. Así que cuando se habla de un abandono, eso no tiene fundamento y nos enorgullece ser parte de la alianza. ¿Tomás? Usted habla de ampliar la base industrial de defensa y agilizar las ventas militares. ¿Puede darnos más detalles y cuán importante es esto para la OTAN? Bueno, una de las conclusiones derivadas de la guerra en Ucrania es que la subinversión que ha habido en la base industrial de defensa se puso de manifiesto. La capacidad de producir municiones y demás. Esto fue un punto flaco. Ucrania ha respondido, Europa está respondiendo y Estados Unidos también. Tenemos que hacer más. Si hablamos del arsenal de la democracia o la defensa del mundo libre, si Estados Unidos no puede fabricar y exportar rápidamente capacidad militar porque tenemos múltiples trabas burocráticas, entonces no estamos preparados para el futuro. Así que habrá reformas sustanciales en el Departamento de Defensa bajo el liderazgo del presidente Trump para que tengamos una inversión robusta en nuestra base industrial militar, para incrementar sustancialmente nuestra capacidad de construir buques y submarinos para nosotros y para honrar obligaciones con nuestros aliados. Otro tema que mencionábamos con el secretario general es el de las ventas militares.
Durante muchos años hemos sido el proveedor de sistemas de armamento como los F-35, los Patriot y otros para nuestros aliados. Sea cual sea el sistema, el proceso se tiene que reformar para que sea más ágil, para que un pedido no se entregue 7 años más tarde, sino lo más pronto posible con las tecnologías más eficientes. Es lo que hemos escuchado de nuestros aliados y tenemos que invertir en nuestra base industrial de defensa para agilizar la entrega de armamento, lo cual es fundamental para la seguridad en este mundo. Sachio from NHK, the Japanese TV station. Thank you very much. I'd like to ask about China. Quisiera preguntarle sobre China. Will be prioritized Usted ha mencionado que Estados defense Unidos in le China. dará What role prioridad will a la Japan disuasión frente a China. Japan and IP4 ¿Qué plan? papel espera usted de Japón en este contexto? Primero que nada, debo destacar que el presidente Trump ha hablado de la relación con Xi Jinping. No tenemos un deseo inevitable de una confrontación con China. Hay intereses divergentes que requieren una actuación más firme de Estados Unidos y disuasión frente a potenciales agresiones. Pero no pensamos que un conflicto sea inevitable ni buscamos un conflicto con China. Por eso el presidente Trump tiene una buena relación con Xi Jinping, pero tenemos que asegurarnos que esa capacidad disuasiva, no solo la reputación, sino la realidad que existe. Y una de mis primeras llamadas como secretario de Defensa fue a aliados en el Pacífico, Australia, Japón, Corea del Sur, las Filipinas y otros. Y esto va a continuar, porque así como esta alianza es crucial en Europa, tenemos que trabajar con aliados en la región, gente que entiende la realidad de la amenaza de China. No puede ser esta una obligación solamente de Estados Unidos. Así que esto es algo que hemos articulado desde el primer día. Estados Unidos está trabajando en tener una capacidad disuasiva fuerte, ya se trate de Ucrania o del Pacífico. Es paz gracias a la fuerza. El presidente Trump ha enfatizado eso. Mi trabajo como secretario de Defensa es asegurar que tiene a su disposición la fuerza militar más fuerte y letal. Dios no lo quiera, si tenemos que usarla, tiene que estar allí. Pero tenemos que tener la capacidad de prevalecer frente a cualquier conflicto. Muchas gracias.